Bien. Bueno, rapidito entonces ahora, porque perdí unos minutos. La enzima, las enzimas que tienen serina en su sitio activo, en su sitio catalítico, y que llevan a cabo entonces la reacción a través de este aminoácido que es clave, se las conoce como serinoproteasas. Estas enzimas, como las produce el páncreas, son muy activas proteolíticamente, y si así estuvieran en el páncreas, lo degradarían y lo perderíamos en cuestión de minutos u horas. Entonces, la naturaleza lo que hizo es sintetizarlas bajo una forma que decimos simógena, inactiva, que luego en la luz del duodeno, llegan como jugo pancreático a la luz del duodeno, que sí está preparado para soportar esta actividad proteolítica. Ahí se activan perdiendo unos fragmentos, los puentes disulfuro las mantienen unidas los segmentos de color verde, y esta pérdida de segmentos permite que la enzima se repliegue, los aminoácidos clave queden cerquita, formando ese sitio catalítico, y ahí pueden iniciar su acción. Cuando este proceso ocurre dentro del propio páncreas, la enfermedad se llama, o la situación patológica se llama pancreatitis, y es una enfermedad muy difícil de controlar. Mucha gente fallece por esto, porque es muy abrupto, y se los comento para que tengan idea de la magnitud de lo que tener activas estas proteasas, ¿no? Bueno, aquí viene todo un archivo aparte que justamente muestra el mecanismo de acción. Yo esto quisiera que lo miren, y en la clase de repaso me voy a detener un poquito. Me va a quitar mucho tiempo ahora, y en realidad mi explicación tiene más valor cuando el alumno ya se sentó a ver. Mírenlo desde el punto de vista de la química orgánica, recordando lo que es ataque nucleofílico. Solamente estoy dirigiendo ahora a la pizarra, a ver si me quedó bien ubicado el celular, que estas enzimas lo que hacen es actuar sobre una cadena polipeptídica, rompiendo la unión, ¿sí? Acá. Generando, vamos a hacer de dos colores. Entonces, acá tendríamos el extremo carboxilo y el extremo amino. Y hacen un corte acá, hidrolizan esta unión. Entonces, la reacción general, ¿qué sería? Esta cadena polipeptídica más agua nos da un fragmento negro, que va a tener el extremo amino, y un fragmento rojo, que es el que va a conservar el extremo carboxilo. Todo gracias al agua. Lo que tienen que ver acá es que la enzima va a actuar en dos etapas. La enzima se va a unir primero a toda la molécula. ¿Se está viendo bien? Porque vi por ahí un... Bueno, sí, se une, esto es el complejo acil de enzima, el complejo enzima-sustrato, donde en esta primera etapa la enzima va a quedar unida al fragmento negro, porque va a producir la ruptura a este nivel, y se va a liberar la porción roja donde hace el clivaje. Pero yo les dije que había agua, entonces va a haber una segunda etapa donde este fragmento negro, ¿sí?, que es el extremo, va a reaccionar, ahora sí va a entrar el agua, y recién ahí se libera la enzima libre, nuevamente para poder iniciar el proceso, y se libera
el otro extremo. Entonces, el proceso les va a describir que hay formación de un primer intermediario tetraédrico, que es cuando se da lugar a que se forma un complejo acil-enzima, y un segundo intermediario tetraédrico que se forma gracias al agua, para dar finalmente la liberación del fragmento final. ¿Sí? A este complejo se lo llama complejo acil-enzima. Complejo acil-enzima, porque por el resto carboxilo es que queda unida a la enzima que ofrece un oxidrilo de la serina. ¿Está? Ahí se forma una unión éster transitoria hasta que viene el agua y la rompe y ahí se termina liberando el otro fragmento. ¿Sí? Esto se los digo en forma genérica para que después vean el proceso. El proceso es tan minucioso que por ahí pierden noción del conjunto. Entonces, aquí les muestro la idea general, para que después ustedes la trasladen al mecanismo que ahí se detalla. Bueno, justamente eso que se describe ahí es una catálisis del tipo ácido-base. Yo aquí no voy a entrar en detalle ahora, porque es mejor que vean a la histidina actuando, pero van a ver que la histidina es clave porque ella capta y cede protones. ¿Sí? Si bien la serina es la que ofrece el oxidrilo para formar el éster, la histidina es clave en esto de tomar y ceder protones. Entonces, cuando vean ese archivo aparte, que es mecanismo de acción de la serinoproteasa, ahí se van a dar cuenta esto de lo que es catálisis ácido-base. Cuando la catálisis empieza con la histidina desprotonada, decimos que es una catálisis básica, o ácida cuando la histidina comienza protonada. Lo puede hacer tanto de un modo o del otro. No me voy a detener eso ahora. Me voy a detener unos minutos en este mecanismo de acción, que ya no es tan detallado como se los doy para las serinoproteasas, la quimotripsina puntualmente es el ejemplo. Acá vemos otra enzima también proteasa, la papaína, que está presente en el mamón, carica papaya. Y esta enzima es altamente proteolítica, alguno puede consultar en el campo a sus abuelos, antiguamente, donde la carne que había en esta zona era muy dura, ya que no se podía contar fácilmente con carne de vacas criadas en las pampas, con buen pasto. Bueno, entonces era tan dura la carne, o se usaba carne de cebú, que un modo de tiernizarla era justamente alternar cortes de carne con hojas de mamón, porque en su savia, ¿sí?, está presente esta proteasa. Y me gusta como ejemplo porque cuando hablamos de proteínas, saben que son sensibles al pH como proteínas en sí, pero además puede ser que la catálisis en sí misma esté afectada por el pH, dado que hay protones en juego. Tal es el caso de las catálisis ácido-base, como es esta sección. Entonces, ¿qué les quiero contar? Que acá en lugar de una serina hay una cisteína. La cisteína tiene un grupo sulfidrilo. Saben que oxidrilo y sulfidrilo trabajan del mismo modo, solo que, bueno, son átomos diferentes, un poco más grandes el azufre. Pero, bueno, para que la cisteína pueda ejercer su rol, tiene que estar desprotonado ese sulfidrilo, está como un grupo sulfuro, y esto se puede lograr a pHs por encima de 4. Ahí voy a tener al grupo sulfidrilo como lo quiero, desprotonado. Pero a la vez necesito a la histidina protonada. Por lo tanto, de acuerdo a como ven ahí, la histidina va a estar protonada, muy bien protonada, a pHs por debajo de 8. Si ya subo demasiado el pH, le arranco el protón a la histidina. ¿Se entiende entonces? A pHs muy ácidos tengo muy bien la histidina protonada, pero voy a tener al grupo sulfidrilo también protonado y así no me sirve. pH 2, 3. A pHs por encima de 8,2, ¿qué sucede? Voy a tener muy bien desprotonada la cisteína, pero voy a tener desprotonada la histidina. Conclusión.
¿Cuál sería un buen rango de trabajo para la papaína que necesita tener el sulfuro y la histidina protonada? A pH por encima de 4 y por debajo de 8. Entonces acá ven muy bien cómo una enzima no trabaja a cualquier pH, sino que tiene su rango óptimo de acción. Insisto, también puede ocurrir que el pH del medio deforme a la proteína, pero en este caso puntual, centrándonos en su área catalítica, entre 4, por encima de 4 y debajo de 8. Obviamente, ¿a qué pH están? Mayoritariamente así como los quiero, y entre 6 y 7, y ahí es donde me encuentro con el pH óptimo. Bueno, ahí me olvidé que tenía una diapositiva más ampliada. ¿Se entiende entonces? A este rango tengo los grupos tal cual ellos deben ejercer la acción. ¿A este pH hay grupos así? Sí, pero no está la mayoría. Si diríamos que un 50% está desprotonado y el otro está protonado. Entonces no aprovecho la mayor eficiencia o efectividad de la enzima. Bueno, también les mostramos la carboxipeptidasa, que es otra que les nombramos. Acá la cadena polipeptídica se mete como en un fondo de saco, y en esa misma región es centro de reconocimiento, sitio de reconocimiento, sitio de unión y a la vez sitio catalítico. Bien, ahora entramos en el tema que más quiero detenerme. Y regulación son los dos puntos que me quedan para hablar dentro de lo que es el tema enzimas. Si bien hay más información, esas se las voy a dejar para que lean. Así que ahora voy a hablar un poquito más, después haremos un corte de unos minutos y después retomamos para hablarles de inhibidores y regulación. Cinética enzimática. Dado que las enzimas convierten al sustrato en producto, voy a tener una velocidad de conversión, que es la cantidad de moléculas que es capaz de convertir por minuto. Velocidad de un vehículo sabemos que es los kilómetros que recorre en la unidad de tiempo. Acá será la cantidad de sustrato que transforma o la cantidad de producto que forma en la unidad de tiempo. Dado que ellas son específicas, es muy bueno aprovechar esta propiedad, ya que yo puedo medir la actividad de una enzima aunque esté rodeada de un montón de otras cosas, porque yo le doy a ella su sustrato y la única enzima que va a trabajar de todo ese mar de enzimas que puedo tener en una muestra biológica es ella, porque ella es la que específicamente va a trabajar sobre el sustrato que le doy. Entonces, la enzima puede estar pura, por supuesto, pero puede estar rodeada de un montón de otras enzimas, sí, por supuesto, porque solo va a actuar ella, dado que yo le estoy dando el sustrato específico. Muy bien. Debemos tener en cuenta que hay varias etapas en este proceso. Uno es el reconocimiento. El sustrato se une a la enzima, pero sigue siendo sustrato. Forma ahí un complejo enzima-sustrato que se puede disociar, liberar. O sea, viene, se engancha, pero no termina de quedarse, que ya sale. Eso se da y el proceso aquí es reversible. Ahora bien, una vez que este complejo, el sustrato permanece en ese sitio e inicia la transformación química, ya en general esto evoluciona directamente a producto y es muy poco probable que el producto pueda volver, como consultaba su compañera, que el producto pueda volver. Encima, excepto que la enzima se le tenga permitido, pueda hacer el proceso en un camino o en el otro, el proceso global. Pero en general vamos a hablar aquí, en esto que va a describirse en cinética enzimática, de procesos donde una vez que la enzima convirtió al sustrato en producto, eso termina ahí. Entonces aquí está descrito en la línea inferior de la diapositiva el proceso que ocurre. Todo el tiempo tenemos que tener presente estas imágenes, que son muy esclarecedoras. Miren ustedes acá la imagen de la izquierda. ¿Qué ven acá? Que hay enzima, pero hay poquito sustrato. Hay sustrato libre, hay enzima libre, y hay algunas enzimas, en este caso una, que sí está formando el complejo enzima-sustrato.
empiezo a aumentar la cantidad de sustrato en el medio y ¿qué observan? Que ahora ya hay más complejo enzima sustrato, ¿ven? Hay 2 y acá había 1. Siempre estoy teniendo enzima libre, sustrato libre y complejo enzima sustrato. Si yo ahora agrego mucho sustrato, ¿qué voy a lograr? Hay tanto sustrato que finalmente todas las enzimas están unidas a sustrato. ¿Lo ven? Esto siempre hago la comparación con una fábrica donde arma cajas. Compra el cartón y arma cajas. Verdes son los obreros. Si hay poca materia prima, voy a tener muy pocos obreros trabajando. Algunos sí, pero pocos. Empiezo a comprar más materia prima y ok, se empiezan a activar, bueno, che, mira, acá hay cartón, vamos a ponernos a armar las cajas, ¿sí? La fábrica compra un montón de cartón y ahí sí no le queda otra a todos los obreros, decir, bueno, todos más bien pongámonos a trabajar, porque hay mucho materia prima para trabajar, para hacer las cajas, ¿sí? Esa sería la situación. ¿Cuándo yo logro tener el mayor rendimiento de todo mi personal? Analizando el personal en conjunto. Obviamente cuando tengo mucha materia prima, cosa que no haya excusa. Gente, hay materia prima de sobra, por favor, pónganse a trabajar, ¿sí? Ahí yo tengo el mayor rendimiento. Si yo ahora le agrego más cartón a esta situación de la derecha, ¿voy a poder mejorar el rendimiento de mi fábrica? ¿Tener mayor producción de cajas por hora, por minuto? ¿Voy a poder? No, ¿verdad? No. Muy bien, no. Si yo quisiera aumentar el rendimiento de esta empresa, ¿qué me queda por hacer? Sí. Aumentar la concentración de la enzima. Muy bien, hablando de empresas sería tomando más empleados, ¿se entiende? Pero para este sistema yo no puedo lograr más. ¿Qué quiere decir también? Que depende el rendimiento de una empresa teniendo materia prima suficiente, va a poder aumentar la productividad si aumenta la cantidad de personal. ¿Eso se entiende? Entonces, puede ser que yo tenga baja productividad porque tengo, no más, poca materia prima, porque tengo poco personal. Cuando tengo mucho personal, tengo buena actividad. Entonces empiecen a asociar esto. Si tengo poca enzima, tengo poca actividad. Si tengo mucha enzima, voy a mostrar gran actividad. ¿Comprenden? Obviamente que también está de la mano de la cantidad de sustrato, ¿no? ¿Sí? Pero hablando de sustrato suficiente, el que haya mucha o poca actividad va a depender entonces de cuánta enzima tengo. Asocienlo siempre a lo que puede ser una fábrica o una pyme. Muy bien, entonces esto es lo que ponemos acá. Si yo tengo poco sustrato, voy a tener poco producto. Aumento la cantidad de sustrato, aumento la cantidad de producto. Pongo mucho más sustrato, voy a tener más producto. Pero, y si pongo más todavía que acá, miren, ven acá y ven acá, cambia la cantidad de producto y ya no, porque tengo un tope. Es como cuando les dije, tengo 5 empleados, les compré cartón como para 5 meses, no voy a poder aumentar más la productividad si no tengo más empleados. ¿Qué les da idea esto? Que llego a un tope. La velocidad acá va subiendo, ¿ven? ¿Ven que va aumentando la productividad? Pero llega un momento en que llega a un tope. Ese tope en bioquímica se llama saturación. Por más que le dé más, no puede. Y entonces, registrando esta imagen en un gráfico, ¿qué les fui diciendo? Acá mis empleaditos pobres tienen poco material, la productividad es baja, la velocidad de producción es baja, les doy más material, que sería acá el sustrato, van asociando, y la velocidad de producción aumenta, pero después llega un momento en que por más que le dé más sustrato, la velocidad ya no cambia más. ¿Por qué? Porque la enzima está saturada. Si quiero más producción, obviamente tengo que poner más enzima, pero ahí ya voy a tener otra curva. Sobre la misma curva me muevo cuando tengo una dada cantidad de enzima. Esto que les estoy diciendo es fundamental que lo entiendan. ¿Está? ¿Se entendió? Y este tope viene dado entonces por la cantidad de enzima. Bueno, ya miren, antes que logren aislar la ureasa, Michaelis y Menten, ¿sí?,
lograron desarrollar una fórmula muy sencilla que describe el comportamiento cinético de muchas de las enzimas, pero no de todas. Las enzimas que entonces van a cumplir con esta ecuación que ellos dedujeron, decimos que son enzimas micaelianas, y las que no lo cumplen son no micaelianas. Bien, el planteo que ellos hacen va a terminar en una ecuación sencilla, entonces no nos olvidemos que para que esa ecuación yo pueda aplicar, se tienen que cumplir todos los supuestos de ellos. Como me doy cuenta que cada vez que yo lo hacía en la presencialidad, el tiempo con el que yo voy explicando siempre es rápido, ¿no es cierto? Yo ahora no me voy a detener mucho, me voy a parar, como está todo el desarrollo en las diapositivas, me voy a parar en los puntos más clave. Después ustedes tranquilitos miren la deducción, que la tienen que saber, en el final se les toma la deducción esta, y para los parciales se le hacen preguntas que tienen que ver con que ustedes interpretaron. Como son a libro abierto, no necesitan memorizar, pero sí tienen que interpretar. Cualquier duda después me preguntan. Bueno, muy bien. Entonces, me voy a detener acá, principalmente, y después en el final de la reacción, de la deducción. Bueno, partimos entonces que tenemos la enzima con un sustrato, acá sí se desarrolla para un sustrato, después hay ecuaciones para más de un sustrato, pero acá lo manejamos como un solo sustrato. Tiene una velocidad, recuerden de química general, estas constantes de velocidad asociadas a cada velocidad, se forma el complejo sustrato, que rápidamente se forma y también rápidamente puede deformarse, ¿no? O sea, separarse. Luego empieza una segunda etapa, donde acá sí ya empieza el proceso químico de conversión del sustrato en producto, donde esto va a tener otra velocidad distinta a esta y que se considera que es bastante más lenta, porque no es lo mismo unirse a tener que cambiar químicamente. Entonces, esta segunda etapa se considera que es lenta. Y más aún el reverso, donde prácticamente se considera que no ocurre. ¿Recuerdan? Y eso es lo que su compañera había consultado. Bueno, para este proceso de síntesis es raro que se vuelva acá. Es raro, no se da para esta deducción. Si nosotros volcamos todas estas especies en un cuadro, resulta que en el tiempo cero tenemos todo sustrato, no hay nada de producto que es verde, la enzima está libre, son todas las verdecitas esas, pero el sustrato se empieza a unir, entonces empieza a formarse complejo enzima-sustrato, con lo cual la enzima libre empieza a disminuir, no desaparece, disminuye porque parte ya está unida al sustrato, y consecuentemente empieza a formarse complejo enzima-sustrato, va a aparecer producto. Llega un momento en que se alcanza un equilibrio, es un equilibrio dinámico, donde la misma cantidad de moléculas de sustrato que pasan a formar el complejo salen ya convertidos en producto, ¿no? Entonces, estos son los primeros instantes de la reacción, pero prácticamente se considera en esta deducción que todo el proceso transcurre acá, en esta horizontal, donde el complejo enzima-sustrato es constante. Por supuesto que cuando ya prácticamente se está agotando el sustrato, todo esto cambia, ¿no? Se vuelve a quedar toda la enzima libre, el producto ya no crece más. Entonces, la deducción transcurre en torno a esta zona de la deducción, del gráfico, ¿comprenden? Donde hay mucho enzima, bueno, donde hay complejo enzima-sustrato, donde hay enzima libre, donde hay sustrato que está disminuyendo su concentración y aumentando su producto. Esto entonces son los 4 supuestos que deben tener en cuenta para la deducción. Que la primera etapa es rápida y reversible, lo muestran ahí las gráficas. La etapa 2 es lenta y la reversa es tan lenta que prácticamente no ocurre, y que la concentración del complejo enzima-sustrato es constante durante ese tiempo. Por eso les dije, la deducción se basa en este periodo de la reacción. Bueno, entonces ahí comienzan, a partir de estos supuestos, las ecuaciones al final de todo tienen la ley de Goulber y Wabe, para el que no se acuerda, cómo se plantea una velocidad, siempre es, si este es el sentido, la planteo en función de los reactivos. Si la reacción va de acá para allá, este es el reactivo, esto es lo que les voy a decir. Bien, según entonces los supuestos, descartamos la velocidad inversa, luego igualamos, porque
la velocidad de formación es igual a la desaparición del complejo enzima-sustrato porque es constante. Bien, hacemos estos mecanismos, estos desarrollos, hasta que llegamos a esta ecuación donde vemos que complejo enzima-sustrato lo podemos sacar como factor común y todas las concentraciones ponemos de un lado, todas las constantes del otro, y acá nos queda una relación de constante que por ende es constante. Por eso Km resulta ser una constante que surge a partir de otras constantes. Esta constante se llamó Km, constante de Michaelis-Menten. Algunos, cuando le pedimos la deducción, terminan acá. Y esto no es la deducción de la ecuación. Solo llegamos a encontrar un parámetro que es Km, que nos queda expresado en función de las concentraciones. Si nosotros miramos esto por esto sobre esto, sería como escribir una reacción en función, en el sentido de la formación del compuesto. Entonces, perdón, en el sentido de la descomposición del compuesto, de aquí para allá, porque ese es reactivo sobre productos, cuando uno plantea la constante de equilibrio. Entonces, tiene que ver con la afinidad. ¿Por qué? Porque si Km es chiquita, es porque de esto hay mucho y de esto hay poco. Entonces, una Km pequeña me está hablando de que la reacción está muy desplazada hacia la derecha. Por el contrario, una Km grande me está hablando muy hacia acá. Entonces, recordemos esto, Km va a estar asociada con la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Bueno, avanzamos un poco más en la deducción, recordamos que si esta es la etapa lenta, en una reacción que ocurre en varias etapas, la reacción global es la etapa lenta. Y eso lo podemos traducir nuevamente en nuestra empresa, ¿sí? En una empresa yo tengo a mis obreros trabajando en varias secciones. Uno es el que compra, el otro el que recibe la mercadería, y este que le recibe la mercadería se la da al que dobla el cartón y arma la caja. Yo puedo tener que el que dobla y arma la caja ser muy rápido, pero que si el que recibe la mercadería se va a desayunar y hace un montón de otras cosas, va al baño, qué sé yo, y cada tanto le tira un cartón al que arma, por más que el que compre sea muy efectivo y por más que el que arme muy rápido, la productividad va a estar limitada por ese empleado que trabaja poco, ¿comprende? O lo mismo me pasaría si es muy efectivo el que compra, el que traspasa a la sección de armado, pero si en el armado demoran demasiado tiempo, voy a ver una productividad baja, no voy a ver que hay áreas que son rápidas, ¿sí? Voy a ver simplemente que mi productividad va a depender de aquel que trabaja lento. Y así funcionan con las enzimas. Entonces, si bien hablamos de velocidades por etapa, acá nos interesa la velocidad con la que cataliza la reacción la enzima. Bueno, esa es la etapa lenta. Entonces yo la voy a escribir en función de las especies que participan de esa etapa lenta. Por eso, la velocidad de reacción es K2 por concentración de enzima sustrato aplicando la ley de Gulber y Balde. El tema es que si yo quiero conocer esto, tengo que saber esto. Y esto es muy difícil de conocerlo en la realidad, que es cuánto hay de complejo enzima sustrato, y ahí me valgo de Km, y ahí me doy cuenta que me pide enzima libre. También es difícil saber cuánto hay de enzima libre, lo único que el científico o el analítico conoce es la enzima total, y ahí vienen toda esta serie de reemplazos que hacen que yo pueda expresar la concentración de enzima sustrato en función de todo esto que sí es conocido. Enzima total, sustrato, que en realidad es sustrato libre, pero el que está unido al complejo enzima sustrato es ínfimo, entonces prácticamente es el sustrato que uno pone, y Km es un parámetro, bueno, que pasa a ser conocido una vez que es medido. Entonces, como ahora todo esto lo puedo expresar en funciones de cosas conocidas, lo reemplazo en esa ecuación y me queda esto acá. Pero resulta ser que si la cantidad de complejo enzima sustrato, la enzima la tengo saturada, toda la enzima está como complejo enzima sustrato. Entonces, en la saturación, esto y esto es igual.
O sea, la concentración de enzima total es la concentración del complejo enzima-sustrato y viceversa. Entonces, K2 por enzima total, ¿qué pasa a ser? La velocidad, pero en un caso muy particular, cuando la enzima está saturada. Y eso yo aprendí, que enzima saturada es enzima trabajando a velocidad máxima. Entonces, K2 por enzima total pasa a ser no cualquier velocidad, la velocidad máxima, y así introduzco un nuevo parámetro en la ecuación. Esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Cuando deducen hasta acá tienen que llegar. Si yo le voy dando valores a sustrato, se va a construir esta forma para la ecuación. Esta ecuación, que va a tener un tramo que lo puedo aproximar a una recta, no es lineal, pero lo puedo aproximar bastante a bajas concentraciones de sustrato, y a altas concentraciones de sustrato se vuelve una horizontal. Aquí tengo la situación donde hay muy poco sustrato, mucha enzima libre, y aquí hay tanto sustrato que toda la enzima está unida a sustrato. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después hay todo un tramo intermedio, ¿verdad? Donde hay más complejos enzima-sustrato, pero no tanto como en el saturado. Esta es la forma, es una curva. Es una curva. Entonces, vamos a ver acá. Resulta ser que yo puedo obtener Km del gráfico. Si yo me planteo un caso particular de qué valor toma qué concentración de sustrato necesito para que la velocidad sea la mitad de la máxima, y entonces a B le doy el valor 0,5, me voy a encontrar que por la ecuación de Michaelis me da que es Km. Por lo tanto, Km es la concentración de sustrato que induce a una velocidad de reacción que es la mitad de la máxima. Eso hace que entonces en esta gráfica yo pueda de un modo aproximado obtener la velocidad máxima de mi enzima y Km. Es aproximado porque es una curva. Lo obtengo, bueno, como veo la tendencia al valor máximo, eso lo considero como máximo, después calculo la mitad y ahí de acá saco B máxima y de acá entro a la curva y saco Km, que es una concentración de sustrato. ¿Está? Pero esto es aproximado porque son curvas. Bueno, acá es donde demuestro que este tramo es lineal a bajas concentraciones de sustrato, ¿no? Y la reacción pasa a ser de primer orden. Bien, entonces les decía, puedo obtener estos parámetros, pero de un modo aproximado. Esto les dejo para que lean con mayor detalle. Entonces, se vio que con un manejo matemático, que es simplemente escribir lo que se llama la doble recíproca, que es invertir, eso linealiza la ecuación. Esto lo hizo Leinweber-Burke, que aquí está. Aquí les hago el trabajo matemático de invertir. Lo que está en el denominador paso al numerador y viceversa, y se termina construyendo una recta, obviamente que ocupa cuadrantes negativos, pero esto es todo manejo matemático, simplemente para tener los puntos sobre una recta que sí permiten la extrapolación y arribar a un valor más certero que el que me da la ecuación de Michaelis de por sí. Inclusive no hace falta llegar a la saturación para tener el valor de B máxima, cuando trabajamos con Leinweber-Burke. De modo tal que entonces, si analizamos cómo nos queda la ecuación, Km sobre B máxima es la pendiente, la ordenada al origen es la inversa de la velocidad máxima, y aquí en el eje del sustrato, pero obviamente en un área irreal como es el cuadrante negativo, puedo sacar el valor de Km. Entonces van a tener la serie de problemas, se dedica a esta parte, en parte, que es trabajar con Leinweber-Burke para obtener los parámetros cinéticos de una enzima. Cuando grafico velocidades en función de concentración de sustrato y no me da la forma matemática mostrada, la hipérbola, y da una sigmoidea, entonces decimos que la enzima no es micaeliana. Llegan también a una saturación, pero de otra forma. Bueno, muy bien, esto es recordando entonces algunos conceptos.
Si recuerdan, cuando les dije, si yo quiero tener mayor productividad, habiendo comprado mucha materia prima, no me queda otra que tener más empleados. Entonces, ¿qué decíamos? Si tengo más empleados, tengo más productividad. Sepan entonces que las enzimas en una muestra no se miden midiendo la cantidad de proteínas, porque en una muestra va a haber un montón de otras proteínas. Se las expresa en función de su actividad. ¿Por qué? Porque la actividad va a estar directamente relacionada, siempre y cuando esté saturada. ¿Está? Entonces, las enzimas, se tienen que acordar, van a ser informadas mediante unidades de velocidad, pero con la condición de que esté saturada. Porque si no está saturada, ya la velocidad pasa a depender de cuánto sustrato es. ¿Qué unidades se usan? Las más frecuentes es unidad internacional, que me va a indicar los micromoles de sustrato por minuto. También se usa el CATAL, que es moles por segundo. Otro parámetro que se va a emplear es el número de recambio, que es el número de moles que convierte por cada sitio activo. Esto yo lo puedo explicar, pero en la práctica, con los ejercicios, es donde más claridad van a tener para entender de dónde sale. Ojo, cuando vean gráficos, siempre miren bien si se está hablando de sustrato. A veces ven esto y creen que es la ecuación de Michaelis-Menten. No, porque acá no tengo velocidad, o puedo tener velocidad de conversión de sustrato, y acá no tengo concentración de sustrato. Más que nada es esto lo que es distinto. Esto simplemente muestra la cinética de producción de formación de un producto, que sí me permite obtener la velocidad de la tangente acá. Como esto es producto, estamos acá en la situación donde habría una alta cantidad de sustrato, y una vez que se agota el producto es porque ya tengo poca cantidad de sustrato. Bien, la velocidad, como cualquier velocidad, es un cambio por unidad de tiempo. Entonces nosotros aquí, de la pendiente, es que obtenemos las velocidades. Esto tiene que ver más que nada con la parte práctica y de laboratorio. Pero se lo ve mejor con números que explicados así en forma teórica. De esta pendiente, si yo grafico la cantidad de producto en función del tiempo, de esta pendiente, a cortos tiempos tengo bastante linealidad, después ya se pierde, pues yo les dije que a cortos tiempos la reacción es de orden 1, eso hace que esta variación sea lineal. Puedo sacar entonces muy bien la velocidad. En este caso, tengo que produzco 6 moles en 3 minutos, ¿ven? Entonces la velocidad es de 2 moles por minuto. Como unidades internacionales se expresa en micromoles, serían 2 millones unidades internacionales. La cantidad de enzimas que yo estoy teniendo acá, que produce estos cambios en la formación de producto. El número de recambio, les decía, lo van a ver mejor, es, bueno, como dice ahí, la cantidad de sustrato transformado por unidad de tiempo, pero por sitio activo. Acá introducimos la cantidad de sitios activos, ya que no les hablé, pero no siempre las enzimas tienen un solo sitio activo, a veces tienen 2, 3, 4, 6, 10, y entonces ese es el parámetro que se incluye, ¿no? Y bien, bueno, eso se los dejo para que lo practiquen. Muy bien, les voy a dar un recreíto y también a mi garganta de 10 minutos y volvemos para la segunda parte, donde, como les dije, voy a hacer foco en algunos aspectos que creo que son más difíciles de captar con la sola lectura. ¿tá? Entonces, según esto es 10 y 18, estoy prendiendo la cámara.